¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Bienvenidos a la gran conferencia, a la gran invitación de hoy, domingo 22, domingo 23, perdón, de, del conocimiento de sí mismo. Damos las gracias a todas las personas que respondieron a nuestro llamado con el fin de invitarlos a este ciclo de conferencias del conocimiento de sí mismo. ¿Sí? Entonces, darles las gracias a las personas que asistieron, que atendieron al llamado, de igual manera a las demás personas que están llegando a la conferencia de hoy. Recordarles que este es un ciclo de conferencias totalmente gratuito, no es ningún dogma, no es ninguna religión que busca la transformación, la regeneración del ser humano, pero en base a la práctica de la comprobación individual de cada uno de nosotros. O sea, todo este conocimiento es totalmente práctico. O sea, no se trata de creer, sino de comprobar. Vamos a ver que, o sea, la comprobación nos va a llevar a obtener nuestras propias vivencias. Y esas propias vivencias son las que nos van a permitir verdaderamente generar cambios, ¿sí? O sea, tener un cimiento. Porque cuando nosotros acumulamos un conocimiento o leemos sobre algo, pues listo, o sea, hasta ese punto tenemos como el conocimiento, sí, como la parte teórica, sí, de eso, pero ya la práctica es diferente. O sea, tener esa parte práctica, comprobar, pues nos permite verdaderamente tener cimientos. Es como si, por ejemplo, eh, hubiéramos leído un libro sobre cómo preparar sopa, ¿sí? Y listo, lo leímos, pero nunca hemos hecho una sopa. Entonces, ahí no hemos comprobado nada, pero ya entonces, cuando nosotros vamos y por nosotros mismos hacemos la sopa, desde un inicio, desde tomar el agua, picar los ingredientes, ponerlos al fuego, etcétera, etcétera, vamos a ver que en ese momento vamos a empezar a adquirir nuestra propia sabiduría o nuestra propia experiencia con respecto a lo que hicimos, ¿sí? Y vamos a ver que vamos a empezar a descubrir cosas que ni siquiera en los libros estaban. Lo mismo sucede con el conocimiento interior, con el conocimiento de sí mismo. Cada uno de nosotros es dueño de su propia sabiduría interior, ¿sí? De su propia sabiduría divina. Pero entonces necesitamos explorarla, necesitamos conocerla. Y no la vamos a encontrar en ningún libro, en ningún instituto, en ninguna universidad. Está en nuestro interior. Acá en el ciclo de conferencias de conocimiento de sí mismo vamos a recibir las diferentes prácticas, herramientas, técnicas para empezar a conocer lo real de nuestro mundo interior, ¿sí? Empezar a profundizarlo. Y pues de ahí vamos a empezar a despertar nuestra sabiduría divina, ¿sí? Llegar a lograr el verdadero objetivo de nuestra existencia, ¿sí? Que no lo conocemos, que necesitamos conocerlo, ¿sí? Que es llegar al despertar de la conciencia, a la liberación de la conciencia. Pero todo esto es en base a nuestro propio trabajo. Este conocimiento es un conocimiento muy antiguo, milenario, que las diferentes culturas, civilizaciones lo han tenido, los diferentes maestros lo han enseñado, pero durante mucho tiempo permaneció oculto, ¿sí? Pero entonces en este momento se busca llevarlo, difundirlo a todo el mundo, poder llegar a todas las personas que estén buscando ese conocimiento interior, que estén buscando una transformación de sí mismos, ¿sí? Entonces, informarles que este es un ciclo de 75 conferencias totalmente gratuitas, en donde vamos a recibir todas estas claves. Eh, a las personas interesadas, pues recordarles que nos pueden escribir a través de los enlaces de WhatsApp. De igual manera, pues vamos a dejar los enlaces de YouTube y Facebook para que puedan ver el ciclo. A través de WhatsApp van a recibir todo el material necesario para que cada uno de nosotros profundicemos. Entonces, listo, vamos.
sin más detalle vamos a empezar a ver la conferencia de hoy, con la cual iniciaríamos el ciclo de conferencias para las personas que recién llegan. ¿Sí? Informarles que de igual manera se está viendo el ciclo de conferencias, pero entonces a las personas que llegan por hoy, entonces se iniciarían de cero con las conferencias que ya están. Entonces, listo. Como les decía al principio, este es un conocimiento totalmente práctico. ¿Sí? O sea, listo, en un principio acá vamos a recibir las técnicas, las herramientas, para que cada uno de nosotros empiece a comprobar lo real de su mundo interior, ¿sí? Lo real de su propia conciencia, lo real de su propia sabiduría divina. Pero entonces ya depende de cada uno de nosotros llevarlo a la práctica. ¿Sí? Nosotros cumplimos con el hecho de listo, entregar las herramientas, pero ya depende de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, que lo llevemos a la práctica. Porque como les hablaba ahorita, o sea, cuando uno empieza a comprobar, a experimentar, pues ya empieza a adquirir su propia sabiduría. O sea, no se queda en un conocimiento meramente teórico, sino que ya empieza a adquirir su propio conocimiento. Pero entonces, o sea, esto no se trata de creer, ¿sí? Y de acumular un conocimiento más, sino que cada uno de nosotros lo practique, lo compruebe. O sea, de que cada uno de nosotros empieza a dar de cuenta de lo real de este conocimiento porque lo vivenció, porque lo comprobó. Entonces, vamos a ver que en la vida lo verdaderamente importante, lo fundamental es llegar a conocernos a nosotros mismos. Y, y que pues vamos a ver que realmente conocernos va más allá de lo que creemos, ¿sí? Porque uno cree que se conoce de pronto porque sabe cómo se llama o dónde vive o dónde nació, quiénes son sus familiares o dónde trabaja, o porque se mira al espejo y dice, ah, sí, sí, ese soy yo, sí, me reconozco porque me veo al espejo. Pero realmente conocernos va más allá de todos estos aspectos, ¿sí? Son aspectos exteriores, pero bueno, nos hemos preguntado o conocemos de dónde venimos, o sea, dónde estábamos antes de nacer o hacia dónde vamos, o sea, qué sucede después de la muerte. ¿Lo conocemos o alguna vez nos habíamos preguntado esto? ¿Cuál es el objetivo de la existencia? ¿Por qué es que estamos vivos? O sea, que vamos a ver que, listo, siempre nos han dicho que, que es necesario, listo, tener una familia, educarlos, o tener un título, ¿sí? Obtener fama, obtener dinero, ¿sí? Que necesitamos, listo, tener una edificación, tener propiedades, pero pongámonos a reflexionar un poco. O sea, hay personas que ya tienen todo esto, ¿sí? Que tienen fama, tienen mucha fama, tienen prestigio, tienen dinero y listo, y a pesar de que lo tienen, sufren de igual manera que alguien que no lo tiene. Por ejemplo, si la vida fuera por fama, o sea, hemos visto muchos casos por televisión o por internet de personas totalmente famosas que las conocen en todo el mundo y se terminan suicidando o terminan en las drogas. Entonces, ¿ese es el objetivo de la existencia? O listo, ¿no? Alguien más puede decir, no, es que es por dinero, es por tener propiedades. Listo. Pongamos a mirar un poco. También hay cantidad de personas con cualquier cantidad de dinero que ni siquiera ellos saben cuánto dinero tienen y son felices, sufren de igual manera, ¿sí? O sea, entonces, ¿cuál es el objetivo de la existencia? Y necesitamos conocerlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en la vida, como les decía, lo verdaderamente importante es llegar a conocernos interiormente, llegar a conocernos a nosotros mismos, porque vamos a ver que siempre nos han dicho o siempre hemos escuchado a lo largo de nuestra vida que
hay un Dios afuera, ¿sí? Que hay un Dios en todas partes, y es una realidad, pero nunca nos han dicho o no sabemos, y es lo que necesitamos conocer, es que cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros hay una parte de Dios, ¿sí? Hay una chispa de divinidad en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos, y necesitamos conocerla, ¿sí? Por eso, o sea, si nosotros queremos llegar a conocer la realidad de los mundos internos del planeta, ¿sí? Llegar a conocer las galaxias, el sistema solar, eh, el origen del universo, el origen de la vida, pues necesitamos en un principio llegar a conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro mundo interior. De ahí vamos a empezar a poder conocer lo exterior, ¿sí? Porque pues como es adentro, es afuera. Entonces vamos a ver que por eso los sabios griegos dejaron plasmados en el templo de Delfos la frase Gnose itsum, que es conócete a ti mismo. Ellos decían, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, ¿sí? Es ahí donde es el principio de toda la sabiduría. O sea, la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento viene del interior. Es desde ahí, es el principio. Entonces, como les decía, les he dicho desde el principio, cada uno de nosotros es dueño de su propia sabiduría divina, ¿sí? Que es la sabiduría de nuestro ser, de nuestra conciencia. Pero entonces necesitamos comprobarla, despertarla, ¿sí? Entonces, listo, vamos a hablar de que cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, estamos constituidos por tres partes. Nosotros somos materia, que es nuestro cuerpo físico, ¿sí? Que es lo que normalmente nosotros vemos y equivocadamente hasta algún momento hemos creído que es lo único que somos. Pero también somos energía y somos luz. La energía es nuestra alma, es nuestra mente, es nuestra psiquis. Y el espíritu, o sea, la luz, es nuestra conciencia, que es lo real y lo verdadero en cada uno de nosotros, lo eterno y verdadero. Entonces vamos a hablar detalladamente de cada uno de ellos. Entonces la materia, que es nuestro cuerpo físico, listo, o sea, lo tenemos y lo reconocemos, o sea, vamos a ver que en el diario vivir es lo único que reconocemos, porque listo, lo podemos ver, palpar, tocar, pero no es lo único que somos. Y vamos a ver que a pesar de que, listo, lo tenemos, o sea, ni remotamente lo conocemos, ni una pequeña parte. O sea, vamos a ver que ni siquiera los más grandes médicos, ni siquiera los más grandes doctores conocen lo real o sea, la complejidad de la máquina humana, ¿sí? Es una máquina perfectamente creada. Listo, vamos a hablar de nuestra alma, nuestra mente, que corresponde a la energía, ¿sí? Vamos a ver que, o sea, actualmente nuestra energía está atrapada, está embutida en cada uno de nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, y eso es lo que es nuestra alma, ¿sí? O sea, el alma es nuestra energía que está atrapada en cada uno de nuestros defectos. O sea, cada uno de nuestros defectos, o sea, nos manejan en el diario vivir, ¿sí? O sea, son todos nuestros pensamientos, deseos, emociones, acciones que diariamente nos manejan, ¿sí? Cada uno de nuestros defectos, que son nuestros defectos psicológicos, como la pereza, la codicia, la ira, la lujuria, ellos nos manejan en el diario vivir, y aunque nosotros creemos ser una única persona a cada momento, realmente no es así. O sea, en un momento somos muy benevolentes, muy amables, muy buenas personas, pero de un momento a otro somos totalmente lo contrario. Somos cizañeros, mentirosos, embusteros, calumniadores, luego somos morbosos. Nunca somos los mismos, debido a que cada uno de nuestros defectos nos manejan en el diario vivir. Cada uno de ellos, cada uno de esos defectos, tiene atrapado conciencia en su interior, ¿sí? Ellos tienen en total, atrapados el 97% de conciencia. Y, o sea, cada uno de esos defectos tiene vida o se puede manifestar por la conciencia que tiene atrapada en su interior.
Es como si la conciencia fueran unas baterías, y las baterías son las que le dan la vida a esos defectos. Pero entonces lo que necesitamos es llegar a rescatar esas baterías, o sea, rescatar la conciencia para añadirla al 3% de conciencia libre, que es la conciencia, el espíritu, ¿sí? Que es la luz en nuestro interior. O sea, ese 3% de conciencia es la parte de Dios en cada uno de nosotros, es nuestra propia sabiduría divina, ¿sí? Y que es lo real, es lo eterno y verdadero en cada uno de nosotros, no pertenece al tiempo, ¿sí? Eh, pero entonces necesitamos llegar a conocerla profundamente, y como les decía, o sea, la vamos a conocer en base a nuestro propio trabajo interior, ¿sí? Necesitamos despertarla, o sea, y pues el objetivo de estas conferencias y el verdadero objetivo de nuestra existencia es llegar a conocernos interiormente, ¿sí? Llegar a conocer el 100% de nuestro cuerpo físico, conocerlo totalmente, llegar a conocer el 100% de nuestra alma, de nuestra energía, y llegar a conocer el 100% de nuestra conciencia, ¿sí? De nuestro espíritu, el 100% de Dios en nosotros. Pero entonces, para nosotros llegar al conocimiento de sí mismo, llegar a conocernos interiormente, necesitamos estudiar los 4 pilares de la sabiduría universal, ¿sí? Que son el fundamento de este trabajo, que es muy importante que profundicemos, que estudiemos cada uno de estos pilares, ¿sí? En los 75 conferencias vamos a ver conferencias de cada uno de los pilares. Van a haber conferencias dedicadas, dirigidas a la ciencia, ¿sí? Donde vamos a encontrar las diferentes prácticas. Conferencias dirigidas al arte, conferencias dirigidas a la psicología y a la mística. Entonces, listo, en este momento vamos a hablar de la ciencia. Como les decía, esto es un conocimiento totalmente práctico, ¿sí? O sea, se trata de que cada uno de nosotros lo compruebe, lo experimente, ¿sí? O sea, no se trata de creer, sino de comprobar, porque la verdadera comprobación, llegar a comprobar, a practicar, a experimentar por nosotros mismos, nos va a permitir pues adquirir nuestra propia sabiduría. Entonces, para ello vamos a enseñar diferentes prácticas, ¿sí? Como la concentración, la relajación, el desdoblamiento astral, la meditación, la retrospección, la negociación del karma, la cancelación del karma. Cada una de estas prácticas nos van a ayudar a ir comprobando, experimentando por nosotros mismos lo real de nuestro mundo interior, ¿sí? Que como les decía, o sea, no se trata de que nosotros, o sea, de que nos crean, de que crean lo que estamos diciendo en este momento, sino que cada uno de nosotros lo llevemos a la práctica, ¿sí? Tenemos esa posibilidad, recibimos la herramienta y ya depende de cada uno de nosotros comprobarlo, experimentarlo, ¿sí? Entonces, listo, como les decía, van a haber conferencias dirigidas a la ciencia donde vamos a recibir cada una de estas técnicas, ¿sí? Cada una de estas herramientas. Por ejemplo, la conferencia número 3 es la conferencia dirigida al desdoblamiento astral, donde vamos a recibir el paso a paso de esta técnica, ¿sí? Que nos va a permitir pues ir al mundo astral, al mundo de los sueños, conscientemente, y allí vamos a poder averiguar lo que querramos realmente. Entonces, listo, vamos a hablar del segundo pilar, que es el pilar del arte, ¿sí? El arte nos va a enseñar a crearnos a nosotros mismos, ¿sí? A crearnos en base al sabio uso de nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Es que en la sexualidad de nosotros, en nuestro centro sexual, están latentes las más grandes posibilidades del ser humano. Pero pues vamos a ver que lamentablemente los seres humanos hasta este momento hemos venido utilizando la sexualidad de una manera equivocada,
O sea, realmente se desconoce el verdadero objetivo del sexo y hasta ahora lo hemos utilizado como un medio de diversión, como un medio de satisfacción, o sea, como un medio para sentir placer, desconociendo las grandes posibilidades que hay detrás del sexo. Sí, o sea, el sexo o la sexualidad pues es ahí donde está el elixir de la eterna juventud, ¿sí? El agua de la vida es nuestra energía creadora sexual, pero o sea, necesitamos llegar a comprender el gran valor que tiene, ¿sí? Comprobarlo por nosotros mismos. Y pues vamos a ver que en el sexo, o sea como sea que nosotros utilicemos el sexo, siempre va a crear, siempre vamos a estar creando. Eh, Acá en esta parte es importante que reflexionemos en este aspecto. O sea, ¿qué se necesitó para crear nuestro cuerpo físico o para que nosotros naciéramos? O para crear un bebé, ¿qué se necesita? Se necesita, perdón, de la unión de un espermatozoide y de un óvulo. Solo se necesitó eso, un espermatozoide y un óvulo. Y vamos a ver que si de la unión de ellos se pudo crear un cuerpo físico, o sea, una máquina tan perfectamente creada como es nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, que no la conocemos, ni siquiera los más grandes doctores la conocen. Y listo, si solamente con un espermatozoide y un óvulo podemos crear algo tan perfecto como nuestro cuerpo físico, o sea, ¿qué vamos a poder llegar a crear con toda esa cantidad de espermatozoides que, que normalmente se desperdician en la práctica sexual? ¿Sí? O sea, ¿qué se puede llegar a crear? Es importante que nosotros lo reflexionemos, ¿sí? O sea, darnos de cuenta de lo equivocados que estamos al utilizar el sexo como un medio de diversión, ¿sí? Entonces, listo. Vamos a hablar de las formas en las que creamos a través del sexo. La primera forma es a través del sexo normal, ¿sí? Que es a través de la unión sexual de un hombre y una mujer y a través de la unión de un espermatozoide y un óvulo que se puede llegar a crear vida, ¿sí? A que pueda nacer un nuevo ser humano. Pero entonces se necesita solo un espermatozoide y un óvulo, no se necesita más. O sea, no necesitamos llegar a derramar toda esa cantidad de espermatozoides para llegar a fecundar o un óvulo o para que nazca un bebé, solo se necesita un espermatozoide. Porque, o sea, cuando se llega al orgasmo, que es el infrasexo, o sea, el infrasexo está relacionado con la fornicación, ¿sí? ¿Y qué es la fornicación? Fornicar es derramar la energía por fuera del cuerpo, o sea, derramar nuestra energía creadora sexual por fuera del cuerpo, o sea, llegar al orgasmo, eyacular. Eso es fornicar. Entonces, cada que nosotros fornicamos, estamos creando defectos psicológicos. ¿Sí? Cada uno de esos espermatozoides que nosotros eyaculamos, o sea, toda esa energía que se pierde va a ir a crear defectos psicológicos. Porque vamos a ver que cada que nosotros fornicamos, pues nos vamos degenerando, nos vamos degradando física y psicológicamente. ¿Sí? Vamos a ver que con el tiempo, por ejemplo, cuando una persona empieza a masturbarse, ya esa vitalidad, esa energía que tenía al principio cuando era joven, sí, porque muchas veces se llega a la adolescencia, a este tema de la masturbación, ya el joven o la muchacha o el muchacho empieza a volverse más torpe, ¿sí? Más débil, el cuerpo también empieza a debilitarse, a enfermarse, ¿sí? De igual manera lo podemos ver con el sexo en pareja, ¿sí? Listo, una pareja puede decirles, vamos a hacer el amor, ¿sí? Y el amor equivocadamente, porque listo, al principio la pareja muy bien, ¿sí? Enamorados, todo muy bien, pero listo, empiezan a hacer el amor, a fornicar, a derramar la energía, y ahí es donde vienen los problemas. Ya, listo, la empatía que había al principio se empieza a perder,
empiezan las discusiones, las peleas, el desagrado, ya empiezan a buscar otras personas, ¿sí? En el sexo se empiezan a degradar más, ya no sienten placer con el sexo vaginal, sino que empiezan a buscar otras formas de buscar placer y empiezan a degenerarse, a degradarse cada vez más, ¿sí? Es debido a ello, es debido a la fornicación, ¿sí? Que estamos creando yoes, defectos. Pero entonces existe otra forma de utilizar el sexo, que es la forma correcta de utilizar nuestra energía creadora sexual, que es el suprasexo, que es a través de la práctica de la transmutación sexual, que es la práctica que enseñamos en el ciclo de conferencias. Esta práctica se hace o está relacionada en base a estos tres factores, ¿sí? En base a estos tres aspectos, que son la castidad, la fidelidad y el amor. La castidad es totalmente lo contrario a la fornicación. O sea, la castidad es comprender el gran valor que tiene nuestra energía creadora sexual y no derramarla por fuera del cuerpo. O sea, en esta práctica no vamos a llegar al orgasmo, no vamos a fornicar. ¿Sí? Esa energía la vamos a hacer ascender a través de nuestra columna vertebral y que llegue hasta nuestro cerebro, hasta nuestro entrecejo. De esa manera vamos a poder llegar a crear los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Que son otros cuerpos. Así como nosotros creamos este cuerpo en base al sexo, vamos a llegar a crear los demás cuerpos en base a la sexualidad también. O sea, estos otros cuerpos nos van a permitir tener manifestación real en cada una de las dimensiones, ¿sí? En cada una de las otras dimensiones y poder tener, o sea, un cuerpo para poder vivenciar cada una de esas dimensiones nos va a poder permitir adquirir sabiduría de cada una de esas dimensiones, ¿sí? O sea, veámoslo de esta manera. Por ejemplo, para nosotros desplazarnos o movernos a través de la Tierra, necesitamos un vehículo, ¿sí? Necesitamos un carro o una bicicleta, ¿sí? O un bus. Para desplazarnos a través del aire, ya no nos sirve un bus o una bicicleta, ya necesitamos un avión, una avioneta, un helicóptero, una cometa, o por ejemplo para el agua ya no nos sirve la avioneta, necesitamos un barco o una lancha, ¿sí? De igual manera sucede con los cuerpos. Cada uno de esos cuerpos tienen una naturaleza diferente y nos permiten manifestarnos en las diferentes dimensiones, ¿sí? Pero entonces vamos a poder llegar a crearlos en base a la castidad, la fidelidad, que este es un trabajo que vamos a hacer con una única pareja, ¿sí? Con una persona del sexo opuesto, o sea, un hombre y una mujer, pero las dos personas deben estar dispuestas a hacer este trabajo, conocer este trabajo y, o sea, mantenerse fiel a la persona, ¿sí? O sea, porque no se puede practicar hoy con una persona, mañana con otra. No, o sea, es con una única pareja. Y el amor, que el amor es un aspecto fundamental para este trabajo. Que el amor se va a ir desarrollando, se va a ir despertando el verdadero amor a medida de que se va haciendo esta práctica, ¿sí? Entonces vamos a hablar del paso a paso para la práctica del suprasexo. De igual manera, en las conferencias posteriores vamos a profundizar más detalladamente sobre la práctica, de igual manera sobre cada uno de los cuerpos. Entonces, listo. El primer paso, o sea, necesitamos tener un lugar donde va a ser la práctica, ¿sí? Que en el fondo pues es un lugar sagrado, ¿sí? Porque realmente esto es una práctica sagrada que nos va a permitir llegar a unirnos con nuestro ser, con nuestro Padre. Entonces, o sea, no vamos a practicar en un motel, en un hotel, o que se nos dio el antojo de hacerlo en la calle o en el monte. No, lo vamos a hacer en un lugar privado, en la habitación de la pareja. Entonces, listo, el siguiente paso va a ser protegernos con el Belilín y el círculo mágico, que nos va a permitir
protegernos, cerrar el lugar. Estas conjuraciones las vamos a aprender en las siguientes conferencias, en las posteriores conferencias. Pero de igual manera, si la pareja quiere comprobar, quiere hacerlo, lo pueden hacer, o sea, pueden omitir este paso mientras aprenden las conjuraciones. Ya una vez se saben cómo se hacen las conjuraciones, es muy importante hacerlos. No podemos omitir este paso una vez ya las conocemos. Entonces el siguiente paso va a ser hacer una súplica de asistencia a nuestro Padre interior, a nuestra Madre Divina, para que nos asistan durante la práctica, que sean ellos quienes nos acompañen, que nos den concentración, imaginación y voluntad, porque vamos a ver que esos tres aspectos los necesitamos durante la práctica. Entonces el siguiente paso va a ser prender el fuego. ¿Sí? ¿Qué es prender el fuego? O sea, es como la pasión, ¿sí? Se necesita fuego para la práctica, ¿sí? Que haya ánimo, que haya pasión en la pareja. Entonces esto va a ser a través de los besos y las caricias, ¿sí? Los besos y las caricias nos van a permitir llegar a prender el fuego, o sea, que es llegar a la lubricación en la mujer, ¿sí? Porque sexo sin lubricación en la mujer es prácticamente una violación. De igual manera, pues llegar a la erección en el hombre. Entonces, el siguiente paso va a ser la conexión, ¿sí? La penetración, la conexión del lingam, del falo o del pene masculino, en el yoni, en la vagina femenina. Entonces, una vez se da la conexión, viene un proceso respiratorio, ¿sí? Que consta de 3 etapas, ¿sí? Entonces, consta de inhalación, retención y exhalación. En lo posible, debemos llegar a durar 20 segundos en cada una de estas partes, en cada una de estas fases. Pero no se trata de ir a forzarnos. Lo vamos a hacer con la capacidad respiratoria de cada uno de nosotros. Sí, o sea, como les digo, no nos vamos a forzar como que 20 segundos. No, con la capacidad respiratoria que tengamos en ese momento. ¿Sí? Entonces, listo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, inhalamos. Imaginamos, listo, cómo ingresa el aire a través de nuestras fosas nasales, llega a los pulmones, baja a nuestras gónadas sexuales, a los testículos, a los ovarios, retenemos, ¿sí? Retenemos, imaginamos cómo asciende un hilo dorado a través de nuestra columna vertebral. Imaginamos cómo asciende ese hilo, ¿sí? De fuego o de luz que va ascendiendo y que llega hasta nuestro entrecejo, ¿sí? Hasta nuestro cerebro. Entonces en ese momento viene la exhalación, que vamos a exhalar con 3 mantras, que son la I, la A y la O. Pero entonces vamos a pronunciar un mantra por cada proceso respiratorio. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, inhalamos, retenemos, imaginamos cómo sube el hilo y exhalamos. Y inhalamos, retenemos, inhalamos, retenemos, y pues lo vamos a repetir la cantidad de veces que la pareja disponga. O sea, como les digo, no nos vamos a forzar. Al principio lo vamos a hacer con la capacidad de cada uno de nosotros. Pero entonces es importante, que es el aspecto más fundamental de la práctica, es terminar sin derramar la energía, ¿sí? Sin llegar al orgasmo. Es un aspecto fundamental. Porque, o sea, si nosotros seguimos fornicando, o sea, llegamos a la fornicación, al orgasmo, pues vamos a crear defectos psicológicos y no vamos a llegar a ninguna creación superior. O sea, diferente a ellos, si no fornicamos, hacemos la práctica en castidad, vamos a empezar a crear los cuerpos existenciales del ser.
Entonces, la práctica se va a prolongar el tiempo que la pareja disponga. Se debe practicar una vez por noche o una vez al día, debido a que pues, nuestra energía creadora sexual tiene un proceso de maduración, y ese proceso de maduración dura 24 horas. Entonces debemos respetar este proceso, o sea, practicar una sola vez al día. Es necesaria pues las tres P's, o sea, prudencia, paciencia y perseverancia. ¿Sí? Esto es un trabajo que a poco, de a poco, vamos a ir viendo resultados. ¿Sí? Se trata de tener paciencia. Entonces, y a través de mucha autoobservación durante el día, vamos a ir descubriendo los diferentes detalles que nos llevan a fornicar los diferentes defectos. Entonces, listo, vamos a hablar más detalladamente de la psicología, que es el tercer pilar. La psicología nos enseña la liberación, nos va a enseñar a liberarnos. Pero entonces, ¿liberarnos de qué? O sea, liberarnos de nuestras formas equivocadas de ser. ¿Sí? De liberarnos de cada uno de nuestros defectos. Que aunque nosotros equivocadamente creamos ser dueños de nosotros mismos, elegir por nosotros mismos, vamos a ver que realmente no es así. O sea, a cada instante nosotros somos esclavos de nuestros defectos psicológicos. Son ellos quienes nos manejan en el diario vivir. ¿Sí? O sea, como les decía, en un momento somos perezosos, dormilones, pero en otro momento somos activos. Luego somos mentirosos, tramposos, lujuriosos, somos buenas personas en determinado momento, somos morbosos, calumniadores, etcétera, etcétera. Es debido a que cada uno de nuestros defectos nos está manejando. O sea, es como si nuestro cuerpo físico, o sea, fuera como un barco, ¿sí? Y el timón está libre, ¿sí? Pero entonces cada uno de nuestros defectos toma el timón a cada instante, ¿sí? Vamos para allá, ¿sí? Hagamos esto, pensemos esto, deseemos esto, diga esto. Ya luego en determinado momento lo toma el timón otro efecto, y no, hagamos esto, vamos para allá, piense esto, así, etcétera, etcétera. O sea, a cada instante, cada uno de nuestros defectos nos manejan. Pero entonces, o sea, y como les decía, cada uno de esos defectos, en su totalidad, tienen atrapados el 97% de conciencia, ¿sí? Que en el fondo, esa conciencia atrapada es lo que le da vida al defecto, ¿sí? Es lo que le permite moverse. Pero si nosotros eliminamos el defecto, vamos a poder rescatar la conciencia, ¿sí? Y la vamos a añadir al 3% de conciencia que ya está libre. Y ya no va a ser un 3%, sino que va a ser un 4, 5, 6, 10, 20, hasta llegar al 100% de conciencia libre. ¿Sí? Si nosotros podemos eliminar un defecto, los podemos eliminar a todos, ¿sí? Pero entonces depende de nuestro propio trabajo, ¿sí? de nuestro propio anhelo y deseo de cambiar, nuestro propio deseo de eliminarlos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Consiste de 3 simples pasos. Vamos a ver que es una práctica muy sencilla. En un principio necesitamos autoobservarnos. ¿Qué es autoobservarnos? Auto viene de mí mismo, y observar viene de observar, mirar hacia mi interior, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a observar? Vamos a observar los diferentes pensamientos, deseos, emociones, actos que en determinado momento se manifiestan o descubrimos, ¿sí? Por ejemplo, en determinado momento descubrimos un deseo de insultar a alguien, o descubrimos un pensamiento donde estamos echando chisme, ¿sí? O queremos robar. En determinado momento un defecto psicológico quiere robar. Listo. Entonces lo autoobservamos y lo descubrimos. Entonces el siguiente paso va a ser reflexionar. Bueno, o sea, ¿de qué me sirve esto? ¿A qué me va a llevar? ¿Es de mi conciencia? ¿Es la parte de Dios en mi interior que me dice que me robe esto? ¿Que tome esto que no trabajé? ¿Que no me regalaron? No es de la conciencia.
Entonces, o sea, y vamos a ver que muchas veces la reflexión, o sea, es una parte sencilla. Muchas veces, o sea, uno en el corazón siente que no es de la conciencia, ¿sí? O sea, cuando uno va a robar, uno en el fondo sabe que no debe hacerlo y lo siente, ¿sí? Y muchas veces cuando uno lo hace dice, ah, pero yo sí sentía que no debía hacerlo. Pero ¿quién lo dice? La conciencia es la que le dice a uno, no lo haga. Y uno sabe, entonces listo, sabemos que no es de la conciencia, el siguiente paso va a ser eliminarlo, pedirle a nuestra Madre Divina que lo elimine, que lo erradique en nuestro interior, ¿sí? Pero entonces, ¿quién es nuestra Madre Divina? Nuestra Madre Divina es una parte de nuestra conciencia, ¿sí? Que nuestra conciencia es sabiduría y es amor. Nuestra Madre Divina representa el amor, ¿sí? Que nuestra Madre es la encargada de eliminar nuestros defectos psicológicos. A lo largo de la historia, diferentes culturas, en diferentes religiones, han simbolizado a la Madre Divina, ¿sí? Por ejemplo, en el catolicismo la simbolizan como la Virgen María. Pero entonces, o sea, no es un ser exterior. Cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, tiene su propia Madre Divina, ¿sí? Su propia Madre Divina individual y particular, ¿sí? Que es como nuestra madre física. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene su propia madre. Entonces, ¿cómo lo vemos en la imagen? O sea, ella siempre la pintan pisando la cabeza de una serpiente, ¿sí? Pisando la cabeza de un demonio, porque, o sea, está simbolizando que es ella la que va a eliminar nuestros defectos, o sea, va a eliminar lo grotesco de nuestro interior, ¿sí? De igual manera, en el hinduismo, en el oriente, la simbolizan como Devi Kundalini Chakti, que es nuestra Madre Divina, ¿sí? También es simbolizada de esta manera, y la simbolizan ellos con múltiples brazos. O sea, no quiere decir eso que ya sea un fenómeno o algo así, no es así. O sea, cada uno de estos brazos simboliza las funciones que tiene ella. O sea, es como nuestra madre física, que ella barre, trapea, hace la comida, nos lleva al colegio, nos ayuda con tales cosas. De igual manera sucede con nuestra Madre Divina. Tiene muchas funciones y entre ellas eliminar nuestros defectos psicológicos. Entonces, cada que nosotros le pedimos a ella, ella va a actuar, ¿sí? Porque en el fondo lo que quiere nuestra madre, nuestra madre y nuestro padre, es que su hijo sea libre, que su hijo se despierte. Pero entonces, si nosotros le pedimos a ella, ella va a actuar. Así como sucede con un bebé, ¿sí? El bebé llora porque tiene hambre o necesita ser cambiado, llora y la mamá lo asiste, ¿sí? ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué necesita mi hijo? ¿Sí? De igual manera sucede con nuestra madre. Si nosotros le rogamos a ella, descubrimos un defecto y le decimos, Madre Divina, elimíneme esto, ella va a actuar inmediatamente y lo va a eliminar, ¿sí? Pero necesitamos pedirle. O sea, y eso realmente es una práctica muy sencilla, que lo podemos, o sea, la autoobservación o la muerte psicológica, la podemos llevar a cualquier parte, ¿sí? A cualquier parte, en cualquier momento nos podemos autoobservar, en el colegio, en el trabajo, con la familia o en la tienda, ¿sí? Nos podemos autoobservar. A cada instante se están manifestando defectos, los podemos descubrir y los podemos eliminar. Entonces veamos un breve ejemplo. Entonces, listo, entramos a la tienda, compramos algo, nos entregaron los vueltos y nos entregaron los vueltos mal, nos dieron de más. Entonces nos estamos autoobservando y descubrimos el defecto que dice, uy, vea tan de buenas, salga de una vez antes de que se dé cuenta. Eh, échese el dinero al bolsillo y una vez salga rápido. ¿Sí? En la emoción ya se siente contento, uy, vea tan de buenas. ¿Sí? En los pensamientos ya está pensando, uy, ¿qué va a comprar? Otro dice, uy, mucho pendejo ese. Y salga rápido. Pero entonces el siguiente paso va a ser reflexionar. Bueno, esto es de la conciencia, yo trabajé esto, es justo, es útil, es verdadero.
es justo que tome esto que yo no trabajé, equivocadamente el Señor me lo dio. Esto no es de la conciencia. Entonces el siguiente paso va a ser eliminarlo, pedirle a nuestra Madre Divina que lo elimine, que lo erradique de nuestro interior. Y así, de esa manera tan sencilla, vamos a ir eliminando los defectos, vamos a ir rescatando la conciencia. Pero depende de cada uno de nosotros, o sea, nadie, absolutamente nadie, puede hacer este trabajo por nosotros. Requiere o depende de nuestra propia voluntad y de nuestro propio anhelo de cambiar. Entonces, el cuarto pilar es la mística, que la mística está relacionada con el amor. La mística nos enseña pues a amar, ¿sí? Amar tanto nuestro trabajo interior como el trabajo exterior, ¿sí? O sea, amar pues, por ejemplo, cuando uno hace con las cosas con amor, se notan, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno barre con agrado, o cuando hace un arroz, o cuando hace una sopa con agrado, pues se nota, sí se siente el amor. Lo mismo, de igual manera, se siente cuando se hace con desagrado, ¿sí? Se hace ahí a la ligera y hagamos esto y se nota, ¿sí? Pero entonces es ahí donde está el amor, en las obras, ¿sí? O sea, ese es el verdadero amor, porque uno puede decir que listo, ama mucho a alguien, pero nunca, jamás hacer algo por esa persona. Uno puede decir, es que amo tanto a mi mamá, amo tanto a mi papá, pero nunca hacer nada por ellos. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Sí? El verdadero amor está en el hacer, en las obras. ¿Sí? Pero entonces vamos a ver que la mayor obra de amor que podemos hacer por los demás es entregar estas herramientas, es entregar estas claves, ¿sí? Porque vamos a ver que nosotros en determinado momento podemos, listo, ayudar con un pan, dar pan o dar comida a alguien, dar techo, pero listo, o sea, esa situación o eso puede ayudar a esa persona en ese momento, pero ya mañana va a volver a sentir hambre, ¿sí? Va a volver a necesitar techo. Y de cierta manera esa ayuda fue limitada, ¿sí? Entonces, en cambio, entregar este conocimiento, o sea, pues le va a permitir a la persona que quiera cambiar, pues empezar a generar cambios radicales en su interior, ¿sí? Conocer, bueno, para qué es la existencia, conocer cómo puede dejar de sufrir, cómo puede llegar a eliminar sus defectos, ¿sí? Cómo puede utilizar sabiamente el sexo. Pero entonces, para entregar este conocimiento, existen unas pautas o unos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Este conocimiento se va a entregar totalmente gratuito, no se va a mezclar con dinero, ¿sí? O sea, porque realmente la sabiduría y el dinero son totalmente incompatibles. No se cobra ni al principio ni al final, no se venden libros, no se mezcla con dinero, no se va a cobrar, porque realmente no hay dinero, no hay valor económico que pueda pagar este conocimiento. Se va a entregar a todo el mundo, no hay distinción de ningún tipo, de raza, color, religión, credo, nacionalidad, es para todo el mundo. No se va a mezclar, no se le va a meter nada, ni se le va a poner, ni se le va a quitar nada, o sea, se va a permanecer puro, ¿sí? Porque pues acá en el ciclo de conferencias están las claves, las herramientas para llegar al despertar de la conciencia, para llegar a la liberación de la conciencia. No se necesita más. Pero entonces cuando nosotros le quitamos o le ponemos, le estamos quitando la posibilidad a alguien más que reciba las claves, ¿sí? Que pueda llegar a la liberación de la conciencia. De igual manera, pues también se va a respetar el libre albedrío, ¿sí? O sea, la persona que realmente quiera cambiar, pues lo va a hacer por sí mismo. No necesita que nadie se lo esté recordando, simplemente lo va a hacer. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del conocimiento de sí mismo? El primero es la autorrealización íntima del ser, o sea, llegar a la liberación total de la conciencia, lograr la regeneración del ser humano, la regeneración física y psicológica.
llegar a la liberación total de la conciencia, crear los cuerpos existenciales del ser, cada uno de esos cuerpos, llegar a conocer las dimensiones superiores, ¿sí? Tener conocimiento de todas las leyes que nos rigen en esta dimensión, en las demás dimensiones, llegar a encarnar el Cristo individual, que el Cristo es una fuerza universal latente en cada uno de nosotros, pero necesitamos llegar a encarnarla y llegar a lograr la individualidad sagrada, ¿sí? Entonces, o sea, como les decía, esto es un proceso totalmente individual y particular. Depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Acá recibimos, listo, las técnicas. Ya depende de cada uno de ustedes llevarlo a la práctica, ¿sí? Porque, listo, lo podemos dejar como un conocimiento meramente intelectual, pero jamás vivenciar cambios. O sea, necesitamos por nosotros mismos tener nuestras propias vivencias, comprobar por mí mismo de que sí, que hay una parte de Dios en mi interior, ¿sí? Comprobar que sí, que tengo defectos, que también los puedo eliminar, ¿sí? Comprobar que se pueden crear los cuerpos utilizando sabiamente la energía creadora sexual. Entonces, listo, ya para terminar, vamos a dejar una pequeña reflexión sobre, listo, ¿qué hemos hecho hasta este momento de nuestra vida? ¿Sí? O sea, ¿de qué manera hemos perdido el tiempo? Porque en el fondo el tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿sí? Es la riqueza. Pero entonces, ¿de qué manera hemos utilizado esa riqueza? O sea, listo, reflexionemos, bueno, ¿cuántos años tenemos? En el ejemplo que vemos acá, pues listo, 30 años. ¿Cuántos días ha vivido? En ese caso son 10.950. ¿Qué actividades he hecho hasta ese momento? ¿Sí? ¿Cuántas horas he dormido? ¿Sí? Horas de trabajo, horas de estudio, horas de internet, horas de hacer nada. Y calculemos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida le hemos dedicado a dormir? ¿Sí? Acá, como vemos en este caso, es el 33% de la vida durmiendo. O sea, el 33% de la vida prácticamente perdido. En el trabajo, ahora vamos a ver cuántas horas le dedicamos al trabajo durante toda nuestra vida, ¿sí? Y así sucesivamente, o sea, reflexionar sobre eso y ver que realmente, pues, o sea, hemos utilizado la vida, pues, equivocadamente, hemos vivido equivocadamente, ¿sí? O sea, no quiere decir que una vez uno comienza este trabajo del conocimiento de sí mismo, tenga que dejar las cosas botadas, ¿sí? Que tenga que dejar botado el trabajo o botada la familia. No es así. O sea, necesitamos ser responsables en estos aspectos, pero de igual manera, o sea, uno puede ir trabajando sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, como decían los griegos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Es ahí donde está la verdadera sabiduría. Entonces, compañeros, muchas gracias por acompañarnos, por asistir a la conferencia de hoy. Entonces, de igual manera recordarles que a través de WhatsApp van a recibir el diferentes material, el PDF y el audio de esta conferencia, para que puedan, pues, reflexionarlo y llevarlo a la práctica, que en el fondo es lo más importante. Entonces ya a partir de la próxima semana, pues iniciaremos con el ciclo de conferencias para las personas que llegan por primera vez, ¿sí? Para las personas que están viendo esta conferencia. Recordarles que, pues, pueden compartir este conocimiento a sus conocidos, familiares, desconocidos, para poder llegar a todo aquel que esté buscando una transformación interior. Entonces, listo, compañeros, muchas gracias. A partir de la próxima semana iniciarán a recibir el material de las siguientes conferencias. Entonces, la conferencia número 2 es la conferencia de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es lo que muere? ¿Y qué es lo que no muere? Entonces, muchas gracias, compañeros.